Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando cantamos estas canciones nos acompañan, yo creo que hay canciones que nos acompañan durante toda nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando puedes entender cada palabra, ¿no? Cuando te identificas tanto con ellas, ¿no? Como que a la letra no te cansas de decir amén, ¿no? A lo que estoy diciendo, porque es realmente importante lo que estás diciendo, ¿no? Decía la primera canción, ¿no? Que tu misericordia es mejor que la vida. Yo estuve grabando esta canción hace unos años con mis compañeros y no entendía muy bien lo que decía. En realidad, hasta Dios nos permite en el tiempo entender hasta mejor lo que cantas y lo que dices y lo que cantaste un día, ¿no? Que sí era verdad, pero como que ahora lo entiendes mejor. Y realmente la vida es buena, ¿no? La vida que Dios nos da y la vida, como no, la vida que tenemos es para agradecer y somos inmerecedores de ella, pero aún mejor es su misericordia, porque la merecemos aún menos que la vida. Y a nosotros, a los hijos de Dios, nos es permitido, Él nos permite por su gran amor poder recibir esta misericordia que nos cubre cada día, cada momento. Parece que cuanto más tiempo caminamos con el Señor, en la sensación que tenemos a veces, en la sensación que yo tengo, no es que vaya mejor y que me vea más preparado, más santo, más limpio, más puro, con más de Él, ¿no? A veces me da la impresión de que es al revés, ¿no? El Espíritu Santo me muestra en mi vida su luz admirable, su luz. Me muestra imperfecciones en mi vida que yo de antes no veía, cosas que antes no prestaba atención. Quizás, y seguro que es que no se veían tanto, ¿no? Pero ahora las puedo ver. Y puedo ver aún más grande esa misericordia cubriendo áreas de mi vida que ahora descubro. Y digo, cuán bueno es el Señor, ¿no? Que me hace ver cosas que antes no veía y veo mucho más su grandeza y mi miseria. Y veo mucho más importante su misericordia en mi vida. Como que le agradezco más, porque veo más imperfecciones en mi vida y veo mucho más su grandeza y su paciencia conmigo. Y me gustaría, creo que he dicho de lo que me gustaría compartir con vosotros, que es acerca de la misericordia que Él tiene con nosotros. Porque tenemos un Dios que es misericordioso. Es uno de sus atributos, de sus virtudes. Cuánto lo agradece nuestra alma esto, ¿verdad? Que no pertenecen, Dios mío, a lo que deberíamos de ser, pero tú nos amas, nos cubres y nos hablas y nos enseñas, Señor. Y tienes una paciencia que excede todo conocimiento.
Por eso, Señor, nos ponemos delante de ti, yo con mis hermanos aquí, y te pedimos que nos ayudes, Señor. Que a mí me ayudes a poder decir lo que hay en mi corazón, Señor. Que nos ayudes a escucharte, a mis hermanos y a mí, porque yo quiero hablar de lo que tú me hablas, Señor, de lo que tú me dices, de lo que tú haces, Señor. No quiero hablar otra cosa, Señor. Por eso te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Y nos unjas, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre, que nos hace dignos, aptos para poder estar aquí cogiendo y abriendo las cosas santas. Gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Dios mío, que nos edifica, que nos enseña. Y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos al Salmo 19, si me acompañáis. El versículo 12 pone un poco de expresar antes, ¿no? Acerca de esos errores, acerca de esos fallos, acerca de esa ignorancia también que tenía, o de esa falta de luz que alumbraba esos errores que me eran ocultos. Aquí dice en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Yo he orado esto muchas veces. Enséñame, muéstrame los errores que me son ocultos. A veces cosas que me podían aconsejar otras personas que yo no veía. Y este es uno de mis salmos favoritos y he podido decir, Señor, muéstrame esas cosas que yo debo de saber para poder orar por ellas, para que esos errores no se enseñoreen de mí, no formen parte de mi vida de aquí en adelante siempre. Yo tengo que verlos para orar, para que no me acompañen estos errores, estos fallos, estas debilidades. Y el Señor me muestra los errores que me son ocultos. Como hablaba antes, su Espíritu Santo ilumina mi vida y me muestra esas cosas que yo no veía. Y aquí vemos la bondad de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Vamos un poco antes, desde el versículo 7. Porque es su palabra la que me enfrenta a la verdad, la que se para delante de mí como un espejo y me dice, este eres tú. Y pone nombre a las cosas que me ocurren. Pero qué bueno que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, que cambia el alma. Qué bueno que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Le hace saber al sencillo, a las personas que no tenemos grandes estudios ni grandes preparaciones, pero nos hace saber las cosas que son importantes, acerca de la vida, acerca de nosotros mismos y acerca de Dios. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Vemos como en la palabra de Dios, cuando oramos por aplicarla y podemos tenerla, nos alegra el corazón.
Y el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Aquí quería llegar. El precepto, la palabra de Dios, su consejo, es puro y nos alumbra los ojos. Y podemos ver con claridad esto que tenemos que ver. Que podamos ver lo que realmente somos, para poder orar como debemos. Me ocurría antes, hace muchos años, que me parecía que mis oraciones se acababan pronto porque tenía pocas cosas por las que orar. Me daba la impresión que estaba mejor. Pero su verdad, su precepto, sus mandamientos, alumbran mis ojos, alumbran los ojos del alma para ver realmente lo que hay. Y para agradecer mucho más su misericordia, que me sigue amando a pesar de lo que soy, a pesar de lo que a veces se levanta dentro de mí. Vamos al Salmo 130. Digo que me identifico mucho con lo que los salmistas hablan. Dice desde el versículo 1, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo, porque veo estas cosas. Señor, oye mi voz, y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Porque es una súplica, es una necesidad acuciante la que tengo de que Él me escuche, me ayude y me cambie, y obre y opere dentro de mí. De lo profundo, de lo profundo. No es una oración que hago porque los demás oran o porque he aprendido un lenguaje, es que es una necesidad intrínseca de adentro del alma. Señor, escucha mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si mirares los pecados, si mirares mis pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si miraras las veces que fallo durante el día, si miraras cuando me equivoco, que me equivoco a menudo, y más cuando entramos en una edad ya hasta se nos olvidan las cosas y nos tropezamos nosotros solos con las cosas. Ya no hace falta que alguien te tropiece o que tienes un problema con alguien, a veces es contigo mismo, con lo que piensas, con lo que olvidas, con lo que no te das cuenta. Si miraras mis errores, mis pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse delante de ti? ¿Qué derecho tendría yo para entrar por esa puerta? Y mucho menos para cantar alabanzas y para ponerme delante de Él. Lejos, lejos estoy de todo eso. Pero en ti hay perdón, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Tenemos una canción que habla de esto, ¿verdad? ¿Quién podrá presentarse delante de ti en este lugar santo? Yo no, si no fuera por su misericordia, si no fuera porque me perdona, si no fuera porque me ayuda. Pero en ti hay perdón. Esto es lo que cambia todo. Para que seas reverenciado, y esto me hace reverenciarte aún más, agradecerte aún más, buscarte aún más. Porque si no es por tu misericordia, yo no puedo entrar en tu casa. Si no es por esta virtud, por este atributo de Dios. El otro día estaba hablando Camel el domingo y se despertó en mí el hablar de esto, me gustó mucho. Y estaba mirando en el diccionario, Dios me habló por medio de él, de ese momento. Y la misericordia es un atributo de Dios
cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas, de los hombres. Es una virtud que perdona, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, de nuestra pobreza. Se compadece de nosotros y nos ayuda donde no llegamos, Él nos lleva. Donde no podemos entrar, Él nos abre y nos empuja. Donde no sabemos lo que decir, Él pone una palabra. O a veces hasta mejor nos cierra la boca para que no digamos algo que no debemos decir. Esperé yo al Señor, esperó mi alma. En su palabra he esperado, versículo 5. Se podría cambiar este esperé, estar en el Señor esperando que Él haga su obra en nosotros. También podemos pensar en confié en el Señor. Confié en la obra del Señor en mi vida, en nuestra vida. Esperó mi alma. Ahí vamos a un grado aún más espiritual de lo que necesita mi alma. No solamente yo como persona y las necesidades exteriores o físicas que tengo. Que Él haga en mi alma lo que tiene que hacer. Que la limpie, que la prepare, que la aderece, que la vista. Para que yo pueda ser lo que tengo que ser como hijo suyo que soy. Porque representamos a un Dios grande y no podemos hacerlo de cualquier manera. Pero mira lo que dice, en su palabra he esperado. Que su palabra haga efecto en mi vida. Que su palabra me enseñe. Que su palabra me forme. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. ¿Cómo tenía que ser cuando los vigilantes estaban por la noche guardando una ciudad, verdad? Esperando que acabara su turno, porque no estaban allí porque no tuvieran otra cosa que hacer. Estaban allí cumpliendo un trabajo porque había enemigos, ¿verdad?, en las ciudades. Igual que en nuestra iglesia, que igual que en nuestra casa. Hay un enemigo poderoso que quiere robarnos, que quiere destruirnos, que quiere engañarnos. Pero mi alma espera al Señor y espera en su misericordia. Espere Israel al Señor, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en Él. Espera mi alma al Señor, porque en Él hay abundante misericordia. El Salmo 32, si me acompañáis. El versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, para el hombre malo, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Estamos rodeados, estamos en un lugar donde Él nos cubre, donde Él nos protege, en la iglesia donde estamos, en el ambiente que Él establece, en lo que encontramos en los hermanos, en el consejo, ¿verdad? ¿Cuánto yo necesito estar cerca de ti? Porque el Señor a ti también te rodea con su misericordia. Porque vivimos, tenemos el mismo espíritu, porque perseguimos el mismo fin, porque nos importan las mismas cosas. Nos bendecimos unos a otros,
porque estamos rodeados por su misericordia, ¿verdad? Esta es su casa. Esta es su casa y Él está aquí. Y dice la palabra de Dios, el que espera, el que confía, el que vive. En el Señor le rodea la misericordia. ¿Cuánto agradezco yo que el Señor sea misericordioso conmigo? Pero ahora vamos a otro punto. ¿Cómo soy yo con los demás? ¿Cómo soy yo con los demás? Muchas veces, cuando no vemos las cosas de la manera que Dios quiere, queremos beneficiarnos de su favor, de su misericordia, pero no somos así con los demás. Y a veces no lo expresamos, porque nos daría vergüenza hacerlo. Pero a veces lo que pensamos en los juicios que nos hacemos, yo a veces tengo que darme cuenta que yo no soy tan misericordioso con los demás, que yo no soy tan paciente, que yo no actúo como un hijo de Dios. Y vuelvo a decir, a veces no lo expreso, aunque a veces con la cara o con la mirada o con nuestras reacciones podemos expresar muchas cosas. A veces sobran las palabras, ¿verdad? En nuestras reacciones cuando alguien hace algo que no nos gusta, algo que no esperamos, ¿verdad? Cuando alguien mete la pata, cuando alguien se equivoca, ¿verdad? ¿Cómo lo miramos? Y yo tengo que reconocer que a veces estoy falto en esto, porque no pienso, no tengo la virtud suficiente de la misericordia. Me es más fácil suplir a los que son afines conmigo, que nos llevamos bien, que hay un trato cordial, que trabajamos juntos y no hay roces, no hay diferencias, porque hay una afinidad, ¿verdad? Pero tengo a veces que reconocer que no siempre tengo esa virtud que debo de tener como hijo de Dios, que es la de tener misericordia con los demás y de compadecerme con lo que otras personas sufren o viven. En Primera de Juan 3, habla del trato entre nosotros. Dice, hijitos míos, en el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que nuestro trato entre nosotros no sea algo político, algo aparente, algo superficial. Que nuestras oraciones por las personas que podemos ver que tienen unas limitaciones notorias, notables, evidentes, pobrezas, cosas que les veamos tropezar, que sea eso un motivo para llevarlo en nuestro corazón y orar por esas personas. Que nuestras relaciones no sean políticas,
ni sentimentales que dependan del momento que vivimos, o porque nos encontramos bien o porque nos va bien. Porque a veces los sentimientos y las emociones del momento que vivimos condicionan demasiado la relación que tenemos que tener. De una de las maneras en que yo puedo mostrar que me importa lo que tú vives es que puedo orar por ti. De la misma manera que Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, intercede por mi vida. Yo tengo que mostrar en mi trato, en mi conducta, en mi oración que me importas. Importarme tu vida no es solamente un saludo y una buena cara para aparentar que todo está bien, o unas buenas palabras. Antes, cuando hablábamos de la palabra de Dios viene a nosotros y nos confronta y nos duele. Es a veces como medicina que hace un trato que no te es agradable, pero luego te cura de lo que te pasa. Porque hay una oración, porque hay una oración de que Dios intervenga y que Dios haga. Y Dios hace. Dios actúa. Pero tiene que existir este clamor que hablábamos antes. De lo profundo clamo a ti. Es una oración de necesidad porque veo mis carencias, mis pobrezas y digo, Señor, yo quiero tener misericordia como tú la tienes de mí. Yo no puedo ser indiferente a las cosas que viven mis hermanos. Y hoy seguramente y creo que mínimamente tengo esta poca luz en mi vida, de que hay oraciones o que hay personas que yo estoy orando por ellas. Pero mañana esas personas van a estar mejor, pero seguramente se levantan conflictos y situaciones en las vidas de otras personas que yo tengo que saber llevar en mi corazón. Y eso va a hablar de que tengo un corazón que se empieza a parecer al corazón de Dios. Y como hijo de Dios debo de tener un corazón que se parezca cada vez más a Él. Que se pueda ver en mí un corazón misericordioso. Por eso la palabra de Dios dice que vuestro trato, que vuestro amor no sea superficial. No amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Salmo 18. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Para que el Señor siga teniendo misericordia de mi vida, yo tengo que tratar de que esta virtud funcione, me empuje. De la misma manera que cuando el Señor dice, si vosotros no perdonáis las ofensas a otras personas, yo tampoco os voy a perdonar a vosotros. No entramos en la virtud en que debemos de vivir. Y vuelvo a decir que no la tenemos fácilmente. Es una obra de Dios en nosotros, es un favor de Dios en nosotros. Pero que tenemos un Dios todopoderoso que lo hace que sea posible porque es su obra en nosotros. Pero nos llama a ser misericordiosos. Y mucho más porque sabemos la necesidad que tenemos de vivir en la misericordia de Dios. Por esto dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro.
poco más adelante, el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida, y será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, y mullirás toda su cama en su enfermedad. Lo primero que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y creo que no solamente está hablando de una persona que no tiene bienes, que no tiene posesiones. Está hablando de la persona que es pobre y pobre espiritualmente. Por eso a mí esta palabra me lleva a decir, yo tengo que estar enfocado en las personas que tienen problemas, que están en ese... que puedo ver las carencias de ellos. Yo no tengo que ser tan juez de esas personas. Yo tengo que llevar en mi corazón la carga por esas personas. Yo tengo que pensar en esas personas. Son hermanos míos, y muchos de ellos no son ni hermanos, pero yo debo de orar para que un día lo sean, que puedan conocer a Cristo. Yo tengo que pensar en el pobre. Y cuando es así, en el día malo, porque le voy a tener, el Señor me va a librar. Yo voy a tener día malo, yo voy a ser probado. Yo soy pobre muchas veces. De hecho, el Señor también decía en las bienaventuranzas en Mateo, dice, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Esto es un grado, es una virtud reconocer que eres pobre. Es que lo eres, lo somos. Por eso cuando estamos en la gracia de Dios y viviendo en la gracia de Dios y estamos bien, tenemos que pensar en los pobres, en los que están pasando dificultades, en los que están en problemas, en los que no llegan, en los que no saben, en los que están atrapados. Es ahí donde yo voy a mostrar que entiendo la importancia de la misericordia. Y fíjate lo que dice el versículo 3. El Señor lo sustentará, mullirá su cama. En otras traducciones dice, arreglará su cama. En su enfermedad. Le sustentará en el lecho de dolor. Cuando pienso en el pobre, en el necesitado, en el desvalido, en el confundido, en el ciego, en el cojo, el que no puede caminar solo. Mi corazón tiene que estar con él, yo tengo que pensar en él, yo le tengo que tener presente en mis oraciones. El Señor Jesús contó una historia que habla muy bien acerca de la misericordia de Dios. En Lucas 10, desde el versículo 30, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vemos un cuadro, claro, de un hombre que fue atacado, habían desviado por causa de los padres, de sus padres, pues de lo que era el verdadero camino, ¿no?, de la ley de Dios. Pero dice que él se acercó, él tuvo esta virtud. Él sintió compasión del samaritano, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y dice que después dejó un dinero por si acaso hacía falta más, ¿verdad? Una persona que estuvo cerca, que no tenía que haberlo hecho por de la nación que era, no. Pero lo hizo porque tenía la virtud, tenía unos ojos de misericordia. Tenía esa virtud que tiene Dios, ¿verdad? Y si lo tienen los extranjeros, ¿verdad?, ¿cómo no más lo vamos a tener los hijos de Dios? Los que hemos alcanzado misericordia, ¿verdad? Los que agradecemos la misericordia de Dios. Cada día y en muchos momentos tenemos que ver que Dios es misericordioso con nosotros. Indiferente. La competencia, ¿verdad? ¿Cuánto daño nos hace tener a veces, aun a los que no nos gusta mucho el fútbol? A veces nos medimos con los demás, estamos como tratando de defender no sé qué o mostrar no sé qué, cuando a veces es falso. Y a veces, y más cuando vuelvo a decir que son personas que le ocurren cosas que no son de mi agrado o que yo no siento tan cerca, a veces no siento dolor cuando les pasa algo. Y a veces hasta, cuando hemos tenido una historia que ver con ellos, a veces hasta hay algo dentro de nosotros que se alegra de que mira, no te decía yo lo que le pasó, tal, que esta persona era así. En este mundo que vivimos, que hay tanta competencia, nosotros los cristianos no podemos entrar en eso. Y tenemos que saber que si tenemos algún tipo de competencia es por el amor de Dios, por lo que nos valora Dios, por la obra de Dios en nuestra vida, porque nosotros no somos nada y no merecemos nada. Lucas 6:36. Mira lo que el Señor Jesús nos dice. Vamos al 35, es que es tremendo.
Amad pues a vuestros enemigos y hacedles bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Prestad, dad al pobre, dar. De lo que habéis recibido de parte de Dios, tenéis mucho que dar, podéis dar mucho. Tu oración es mucho. Igual no podemos dar cosas materiales, pero es mucho más importante lo que podemos dar espiritualmente. El llevar a las personas en nuestro corazón. El edificarnos, el vernos, el hablarnos palabras de Dios para alentarnos, para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Porque hay muchos momentos durante el día que necesitamos ser fortalecidos. Yo hay muchos momentos que necesito encontrarme contigo y ver un gesto de Dios en ti. Hay muchos momentos que vivo, momentos malos. Y cuánto agradezco a veces un gesto, una llamada, un mensaje. O una conversación que tienes con alguien cuando yo paso por ahí. Que a veces no tengo ni que pararme ni que va conmigo, pero es de Dios para esa persona que está a tu lado porque tú lo dices y yo lo recibo y yo lo llevo. Como esas canciones que oímos, donde estemos, escuchas una canción, alguien cantando y no sabes por qué, tú luego vas al otro sitio y vas con esa canción, ¿sí o no? La llevas, Dios te ha bendecido porque aquella persona cantó, lo dijo, lo pronunció. Y yo que pasaba por ahí, recibí ese favor de Dios a través de ti. Sed pues perdón, no acabé el 35. Prestad, dad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos también. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace la lluvia, ¿verdad?, para los justos y los injustos. Versículo 36. Sed, pues, qué pocas palabras, pero qué dichas oportunamente, apuntando a nuestro corazón como hijos suyos que somos, que recibimos misericordia tantas veces, las veces que lo sabemos y las que no lo sabemos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed, pues, misericordiosos. En esto vais a conocer, el Señor decía, cuando os amáis los unos a los otros. En esto van a conocer los demás, que sois mis discípulos, que tenéis que ver conmigo, que recibís del Espíritu Santo, que produce en vosotros esta virtud que tiene Dios. Sed, pues, misericordiosos. Es una obligación. Y si no lo tienes, es una obligación que ores para tenerlo. Qué bueno el que podamos orar, ¿verdad? Y podemos orar por esas cosas que no tenemos, que no podemos. Qué bueno que tenemos, que podemos orar. Precisamente para que Dios nos dé lo que no tenemos. Porque yo me doy cuenta que hay muchas cosas que no tengo. Muchas cosas que no tengo. Pero puedo orar por ellas. Porque yo debo de ser misericordioso. Efesios 4, 32. Aquí Pablo está hablando a los efesios, pero nos está hablando el Espíritu Santo a todos nosotros.
Versículo 31 y 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Quítese de vosotros. Esto no pertenece a la vida y a la piedad. Esto no puede formar parte de vuestra naturaleza. Yo tengo que reprender mi corazón cuando, por causa de las cosas que veo, que recibo, que creo, que a veces me enfado, me enojo. Y a veces si reprendo mi ira porque veo que eso es vergonzoso, pero existe, está en mí. Y a veces no hay griterío o maledicencia porque estaría bueno que en el lugar donde vivimos profesáramos o saldría por nuestra boca esto tan feo, ¿no? Tan horrible que mostraría nuestra desnudez y nuestra vergüenza, ¿verdad? Es lo que faltaría, gritería y maledicencia, ¿verdad? Pero a veces sí que está dentro, porque hay malicia, porque puede haber malicia, porque puede haber cosas que no le agradan a Dios, que son cosas tuyas, pero que no pueden acompañarme en mi caminar cristiano, que yo tengo que reprender y tengo que orar para no tener esas cosas. Como antes hablábamos de que sí tenemos que orar por cosas que no tenemos, hay que orar para que Él quite de nosotros cosas que sí tenemos. Antes bien, versículo 32, sed benignos unos con otros, sed benignos, procurad el bien para todas las personas y muchos más para los de la familia de Dios, dice en otro lugar la palabra, ¿verdad? Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, cubriendo faltas. Dice que el amor cubre multitud de faltas, ¿sí o no? ¿Cuánto agradezco yo que el amor con que me miran mis hermanos a veces pasa por alto cosas de mi vida, imperfecciones, fallos? Sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Tenemos que aprender, y esto tiene que ser verdad en nuestro corazón, que sabemos perdonar. Así como el Señor nos perdona, y nos perdonó siempre, yo necesito que tú también tengas unos ojos misericordiosos para conmigo cuando fallo. Puede ser que en muchos momentos te falle, no esté a la altura de lo que tú esperes de mí, te decepcione. Las personas nos decepcionamos, ¿verdad? A veces tienes un concepto de una persona y a veces ocurre algo que ves que no es realmente así. Yo tengo que empezar pensando que yo he decepcionado a personas a veces. Y lo sigo haciendo seguramente. Y necesito que tú me mires con unos ojos misericordiosos. Y el amor que Cristo ha puesto en tu vida pase por alto mis faltas. Y me puedas ver como un hermano que necesita oración. Y me apoyes y me ayudes. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo necesito recordar esto, que tenemos que ser benignos, que tenemos que ser misericordiosos, que nos tenemos que perdonar unos a otros como también Dios me perdonó y me perdona en Cristo, ¿verdad? Y ya para acabar vamos a Mateo 25.
desde el versículo 31. Aquí el Señor Jesús nos hablaba, le habló a sus discípulos, nos habla a nosotros por su palabra del juicio, de cómo el Señor nos va a ver a nosotros, de cómo va a ser su criterio, qué es lo que la causa que vamos a presentar delante de Él, de nuestros hechos, porque no eran nuestras palabras solo que se las pueda llevar el viento, o de lo que decimos que somos, sino realmente de lo que somos y de lo que hemos hecho, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tremendo, ¿eh? Venid, benditos de mi Padre, los que pertenecéis a la familia de Dios, benditos de mi Padre. Venid, entremos juntamente. Heredad el reino preparado para vosotros, lo que yo he preparado para vosotros, en el cielo y por la eternidad, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue eso? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Volvemos al versículo 35. Y por supuesto que el Señor puede estar hablando de cosas físicas, ¿verdad? De cosas naturales, pero está hablando de cosas espirituales. De la misma manera cuando Él decía, yo soy el pan de vida, ¿sí o no? Porque es el pan espiritual que necesitamos. O cuando decía, yo soy el agua de vida, ¿verdad? Es el agua espiritual. Está hablando en términos espirituales. Porque tuve hambre, tuve necesidad de ánimo, de ayuda. Yo era pobre y no tenía comida, estaba limitado y no sabía qué hacer, ni tenía ánimo. Y alguien me dio de comer, alguien se acercó a mí y me habló, me compartió del pan del cielo, lo compartió conmigo. Yo esa palabra compartir es algo que he aprendido desde que estoy en Reto, desde que estoy en la casa de Dios. Compartir es dar de lo que tú has recibido de parte de Dios. Dice, yo tuve hambre, y hubo personas que me dieron de comer, me hablaron de la palabra de Dios.
compartieron, me leyeron la palabra de Dios y yo vi que en ellos era verdad, porque había producido un efecto la palabra. Tenían deseo de compartirlo conmigo, tenían deseo de ayudarme, tenían deseo de bendecirme. Y abrieron el pan de Dios y me dieron de comer, me dieron fuerzas para seguir adelante. Empecé a tener esperanza, empecé a tener ánimo sabiendo que no era tan importante mi ánimo, sino el de Dios en mi vida. Cuando yo fui pobre, cuando yo tenía hambre, el Señor me dio de comer por medio de cristianos. El Señor nos va a juzgar porque nos acercamos a alguien que estaba hambriento, a alguien que estaba perdido, a alguien que estaba sin ánimo y le dimos de comer. No fue el Señor no necesita que le demos de comer, Él nos da de comer a nosotros. Pero Él nos va a juzgar por lo que nosotros hacemos con los hermanos más pequeños. Como dice al final de la historia, si lo hacéis por uno de esos hermanos pequeños, por mí lo hacéis. Esto es tener misericordia, eso es ponerte a la altura del que no tiene y compartir lo que Dios te da. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. No tenía casa, no tenía un hogar. Yo había perdido el de mis padres cuando vine a la iglesia de Reto. No tenía identidad, no sabía, no me entendían en mi casa, pero tampoco quería ser como los que compartían vicios conmigo. Yo necesitaba otra cosa. Fui forastero y encontré un hogar en la casa de Dios. Pero alguien me abrió la puerta. Alguien de parte de Dios me dijo, no necesitas nada, solamente ten ganas de cambiar y ten ganas de escuchar lo que tenemos que decirte de parte de Dios. Hay una casa y un hogar para ti. Hay alguien que te ama, porque aunque tu madre y tu padre te dejaran, yo me acordaré de vosotros. Fui forastero. Y me recogisteis. Cuando abrimos nuestra casa a una de esas chicas que están tan confundidas por teléfono, o a esos chicos que vienen que no sabemos a veces si le preguntamos cuántas cosas tomas, porque tremendo lo que llegamos a tomar, ¿verdad? Yo el primero, lo que llegué a tomar, no sé cómo no me quedé por ahí en una esquina, porque era un kamikaze de primera. Pero qué bueno que alguien no me preguntó lo que me dijo, si quieres aquí hay un hogar para ti, porque Dios te ama. Y yo como lo sé te lo puedo decir, que Dios te ama, porque a mí también me amó. Y yo viendo el testimonio de aquellas personas, digo, pues si ellos han podido, yo voy a intentarlo también. Yo quiero un hogar donde hay calor, donde hay propósito. Estuve desnudo y me cubristeis. Desnudo y bien desnudo, y mucho más de lo que yo pensaba, porque todo el mundo veía mi pobreza y lo mal que yo andaba, todos menos yo. Yo encima todavía me ponía así para aparentar qué tal. No sé a quién quería engañar, ¿verdad? Pero desnudo, o sea, que todo el mundo podía ver lo mal que andaba y lo que se notaban mis vergüenzas, ¿verdad? Mis vergüenzas espirituales. Y encima yo me creía muy moderno, muy listo, muy no sé qué, cuántas mentiras que yo me creía que era, ¿verdad? Pero Dios me cubrió, me puso una ropa limpia. Una ropa limpia. Lo primero que me dijeron, segundo, puedes lavar tu ropa, dánoslo, te damos algo de recuperación y vamos a lavar. Es Dios que lava tu ropa y te cubre. Y te cubre para que no se vea tu desnudez y tu vergüenza y tu pobreza, ¿verdad? Estuve enfermo y me visitasteis.
cuánta enfermedad del corazón, ¿verdad? Y hasta los que no han tenido problemas de drogas, aquí estamos todos, cuánta enfermedad, ¿verdad?, que produce el pecado en el corazón de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Cuánta enfermedad. Pero su palabra ha sido como medicina. Y no ha sido una palabra, como decía antes, agradable, que ya te viene así una palabra muy bonita, muy humanista, de que todos somos muy buenos, solamente que algo pasó y tal, no sé qué. No, eres pecador. Segundo, eres pecador, eres un miserable. Me gustaba a mí la película aquella de Los Miserables, porque ponía los puntos sobre las sillas. Los miserables. Y así es como somos. Sin Dios, miserables. ¿Habéis visto esa película? ¿Nadie la ha visto? Oh, gracias. Los miserables. Pero la palabra de Dios vino a mi vida. Igual que el alcohol, ¿verdad? Y Rebeca nos podría hablar muy bien de ello, que cuando tenemos una herida viene y escuece, ¿verdad? Y quitas hasta la mano, ¿no? Como cuando nos ponen esto que está tan de moda, ¿no? El bastoncillo, te quitarías, pero eso que te escoció entonces, ¿verdad? Es medicina y luego te cura la herida. Ya no está infectada, la sanó. Así es la palabra de Dios. Dios cuando nos habla con amor no nos habla ni políticamente, ni humanísticamente, ni superficialmente, ni con palabras lisonjeras, ni bonitas. Nos dice lo que es. Y dice, tú eres un pecador, pero no te deja postrado siendo un pecador. Te levanta. Cuando te das cuenta y te arrepientes, te levanta. Y te sana. ¿Sí? Te sana. Y estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Estuve en la cárcel del pecado, ¿verdad? En la cárcel donde yo no podía salir. Donde lo intenté, yo puedo decir que lo intenté muchas veces, pero no pude salir. Era una cárcel y daba vueltas y vueltas alrededor de lo mismo y cada vez se hacía más hondo el agujero por el que caminaba, por el que transitaba. Era un círculo vicioso y cada vez me hundía más, me hundía más. No había unos barrotes a mi alrededor, pero sí los había en mi interior. Pero qué bueno que el Señor vino, personas vinieron hablándome de parte del Señor, oraron por mí y hoy puedo tener libertad. Puedo tener libertad que viene de parte de Dios. Y yo es un poco lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Porque creo que cuando hacemos esto, cuando hacemos lo que Jesús hizo por nosotros, que vino y nos animó, nos dio de comer, nos dio de beber, bebimos de su agua de vida, nos duchamos con su agua, nos limpiamos, ¿verdad?, con su agua de vida. Nos dio un hogar, nos dio unas ropas limpias, porque nos ha perdonado y podemos tener unas ropas limpias. Nos ha sanado, nos ha libertado, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser misericordiosos como Él lo es con nosotros, cada día, en tantas maneras. Y que Dios ilumine mis tinieblas para que yo pueda darme cuenta de esto y de la necesidad que tengo de seguir orando para que Dios siga haciendo su obra en mi vida. Hay un texto, ya con esto, leí antes, Susana me dejó un texto que me inspiró de un libro de Tozer. Y yo lo he adaptado, yo a veces algunas cosas que leo las adapto un poco a mi situación, ¿no? ¿Cómo agradecemos
su misericordia. Cómo la agradezco de verdad, aunque no sepa hablar y me cuesta igual hasta aún más porque tengo como un pequeño ladrillo en la boca. Me estoy arreglando los dientes, por eso lo digo, ¿vale? Para que se entienda. ¿Cómo agradeceremos su misericordia? Yo creo que siendo obedientes, buscándole para que Él siga haciendo su obra, esa misericordia que desciende de lo más alto y llega a mi vida, a lo más bajo de nuestra condición, de nuestra necesidad, para darnos gloria en lugar de ceniza, para darnos gozo en lugar de luto y vida en lugar de muerte, ¿verdad? ¿Cómo agradeceremos esa misericordia que Él tiene de nosotros? Pues creo que siendo misericordiosos también con los demás, ¿verdad? Siendo cercano, llevando en el corazón las flaquezas, las debilidades, las pobrezas que todos tenemos, porque de esta manera mostraremos y damos a entender que somos hijos de un Dios que es misericordioso. ¿Sí o no? De esta manera es como mostrar que algo hemos entendido y que hemos puesto en marcha nuestra oración, viendo esos pecados que antes me eran ocultos, ahora los veo. Los puedo distinguir y puedo orar por ellos. Y puedo ver las cosas que tengo que quitar de mi vida y tengo que orar para que no estén. Y puedo orar por las cosas que necesito que aún no tengo, ¿verdad? Cuando estemos en gloria, porque a pesar de lo que somos, vamos un día a estar, como dice la canción, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. ¿Cómo sigue? Al fin comprenderemos cuán grande es su amor y su misericordia por nosotros. Cuando estemos en gloria, en la presencia de nuestro Salvador, yo quiero tocar el piano. Mario, ahí vuelvo otra vez a... Yo tengo que hablar de mis cosas, ¿no? de mi entorno, Yo quiero tocar el piano. Porque el piano tiene más notas que la guitarra, o sea, puedes hacer más cosas. Yo quiero aprender a tocar bien el piano o el arpa, que tiene muchas notas. Pero la nota central del piano, tú sabes, hay un sitio donde repetidamente vuelves a dar. Es ese do, re, mi, fa, sol, la, si, do que está enfrente de ti, que te sientas en el centro. No es ni muy grave ni muy agudo, aunque a veces haces algún agudo, a veces algún grave, te acompañas, pero vas por el medio, ahí vas tú por el medio. Pim, pam, pam, tastito, tarirara, ta, 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 ta. Yo quiero que las notas del medio, especialmente ese do que está enfrente de mí, esa nota que está delante de mí, que como que me representa a mí, yo no quiero ser ni esto ni esto, pero quiero estar afinadito allí, y sobre todo allí, aquí y allí, yo quiero estar afinado. La nota central, las más importantes, deseo que esté muy bien afinada, deseo que esté muy precisa, muy bien afinada, que sea la más perfecta. Que sea la más perfecta, porque de ahí sale todo. Que sea la más clara, que sea la que se puede distinguir con claridad, para ver su belleza, ¿no? La más clara y la más dulce también. La más dulce, que cuando la des, ¿verdad? Cuando hacemos eso, y dices, qué bien, ¿no? Que yo puedo dar esta nota, ¡pim! La más perfecta, la más clara y la más dulce, en honor a la misericordia de Dios. Que esa nota refleje, que esté en el centro de mi vida como columna vertebral, que yo cada vez, porque la doy abundantemente y la doy a menudo, y vuelvo y paso y vuelvo a ella, esas notas, estén en ese lugar para dar honor a la misericordia de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tener tanta misericordia conmigo, Señor.
por tener tanta paciencia, pero por permitirme contemplar tu grandeza, tu hermosura, Dios, tu don inefable conmigo, por la gracia que derramas sobre nosotros, por tu hogar, por poder vivir en tu hogar, en tu cuerpo, Señor, y por la gran misericordia que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame a ser misericordioso con mis hermanos, Señor. A reflejar, a mostrar esa virtud que es tuya, Señor, que solo tú puedes producir por tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Pero que no me acomode yo, que no piense que es suficiente con lo que hago, Dios mío, porque estoy lejos, Señor. Muéstrame esos pecados y esas cosas que me son ocultas, que no te dan gloria, Señor, que no sirven, que no ayudan a mis hermanos, esas cosas que son de tropiezo, que no pertenecen, Señor, a tu familia. Te doy gracias, te damos gracias por tu gran misericordia con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor.